Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a intentar hoy hacer lo que es sistema nervioso periférico y una introducción al sistema nervioso autónomo, como para que puedan entrar ustedes al libro a terminar el repaso. Y vamos a intentar dar los plexos más importantes en el sistema nervioso periférico. Lo primero que ya sabíamos nosotros, las neuronas se conectan mediante sinapsis, una neurona con otra, y mediante conducción y neurotransmisores van a llevar señales. Y básicamente el sistema nervioso es esta conexión de axones y neuronas que van a determinar uniones que van a permitir llegar a los órganos. Básicamente lo que hablamos, todo el sistema nervioso central, lo que habló la doctora Bustamante, lo que hablé yo de este sistema nervioso central, y a partir de las raíces de la columna de la médula espinal van a salir raíces que van a ir a ser efectores, y eso lo van a hacer mediante un sistema de ganglios y axones o nervios periféricos, ¿no? El sistema nervioso periférico los vamos a dividir en los pares craneales, que eso ya lo veremos quizás en otra clase. Nos vamos a abocar hoy a lo que es plexos, intentar ver los plexos, y vamos a intentar ver algo muy poquito de nervios periféricos y algo de sistema nervioso autónomo en un repaso general y orientativo. Básicamente lo que vamos a ver, el sistema nervioso, recuerden el central, la sustancia gris eran los cuerpos neuronales, la sustancia blanca los axones, y en el sistema nervioso periférico los ganglios conformaban, los cuerpos neuronales conformaban ganglios y los nervios o los axones conformaban los nervios. En este sector estamos. Bueno, plexo braquial. El plexo braquial se encuentra, nace a partir de la región cervical, de las raíces cervicales, va a pasar por debajo de la subclavia, va a ser parte de la axila y va a dar los nervios terminales que van a inervar todo o gran parte del nervio, algo del tórax y los músculos y todo lo que tiene que ver con el miembro superior. Y vamos a ver que está en estrecha relación con todas las estructuras que se encuentran en la axila y con los escalenos. Cuando hablamos de triángulos escalenos, podríamos saber que estaban los troncos primarios del plexo braquial como parte de la inervación. Bien, una mnemotecnia, vamos a intentar hacer una mnemotecnia. La idea es que ustedes puedan aprender en forma simple a hacer un plexo braquial, y la idea es que puedan aprenderlo de la manera más concisa posible. Miren, se llama la regla de las X, Y, Z. Entonces vamos a hacer, básicamente, fíjense, como una I en esta forma, que vaya hasta el final y termine como si fuera una I en esta forma. ¿Estamos? Luego vamos a hacer una segunda I abajo, perdón, una segunda I abajo, que también vamos a tratar de que termine en esta forma y termine en esta forma. Y hasta ahí le vamos a hacer ramos. ¿Sí? Y luego vamos a hacer de este otro lado, de ahí vamos a hacer que se unan, y de este otro lado vamos a hacer lo que es una I invertida. Y le llamo la regla de las I porque justamente lo importante es esto que parecen I y Z. Luego, nosotros lo que podemos hacer es que de este sistema, ¿sí?, vamos a alargar una rama que se une al otro sistema, y de este sistema vamos a alargar una rama que se une a otro sistema, formando como si fuera una X, y luego de esta rama vamos a alargar una rama que se une a este sistema, y entonces va a formar como si fuera una Z. Si ustedes tienen más o menos este concepto o esta gráfica, ustedes van a poder básicamente fabricar lo que sería un plexo braquial. Y acá tenemos a partir de las ramas 5, acá tenemos las 5, la rama 5, la rama cervical número 6, la rama cervical número 7, y la rama T1. Perdón, acá nos habíamos equivocado en esta parte, y era que este también tiene que formarse como si fuera I. Entonces, con esto conformamos la rama 8 y la T1. ¿Sí? Entonces, ustedes teniendo estas ramas, ustedes ya pueden dividir al plexo celíaco en diferentes porciones. Uno son los que se llaman troncos,
que vamos a dividir uno superior, uno medio y uno inferior. Ya vamos a ver un gráfico mucho mejor dibujado, ¿sí? Medio e inferior. Vamos a ver las divisiones de los troncos, ¿sí? En las divisiones de los troncos vamos a ver que el tronco superior se divide en uno interno y externo. Se divide en cada uno en un anterior, una rama anterior, una rama posterior y una rama anterior, rama posterior y rama anterior, y rama posterior y rama anterior. Todas las ramas posteriores que se unen como en tres van a formar un solo tronco secundario. Se llama tronco secundario, también se llaman fascículos. Entonces esto le vamos a poner tronco y esto le vamos a poner fascículos o cordones. Yo voy a usar cualquier término indistinto. ¿Estamos? Entonces el fascículo posterior, que es este, se va a formar por la unión de las ramas posteriores de los tres troncos primarios. Y el fascículo este se llama anteroexterno. El anteroexterno se va a formar por la rama anterior del tronco superior y por la rama anterior del tronco medio. ¿Estamos de acuerdo? Rama anterior del tronco medio se forma el anteroexterno, mientras que el anterointerno, que es este anterointerno, se va a formar por la rama anterior del tronco primario inferior. Y así queda conformado básicamente los troncos primarios y secundarios. A partir de allí, cada uno va a recibir, va a tener dos divisiones y va a emitir las ramas finales. Fíjense, la rama del plexo braquial, del tronco anteroexterno y del anterointerno se van a unir en medio, van a formar el nervio mediano. La otra rama que queda del tronco anteroexterno va a ser el nervio musculocutáneo. La rama que queda en la I del tronco posterior se va a dividir en dos ramas, uno que va a ser el nervio radial y el otro que va a ser el nervio circunflejo. Y por último quedaría el nervio cubital, como la última parte, como las ramas finales. Y de ahí tenemos lo que se llaman los braquial cutáneo interno y accesorio, antercutáneo externo y interno. ¿Estamos? Las ramas braquial cutáneo y el nervio cubital. Básicamente así es que se conforma el nervio, el plexo braquial, tiene más detalles, pero básicamente si ustedes lo quieren continuar, lo pueden dibujar de esta manera, es una forma simple de recordarse y luego comenzar a anexarle cosas. Acá tienen ustedes la división, como yo les dije, fíjense en C5, C6, van a formar el primer tronco, el tronco medio, el tronco superior y el tronco inferior, ¿sí? Y van a dar, fíjense en que del tronco superior va a salir un nervio que se llama el supraescapular, que si nosotros lo vemos tiene ramas C5 y C6. Como vemos las divisiones, como le da a la atención las divisiones posteriores de todos los troncos primarios, van a conformar lo que se llama el tronco posterior o el cordón posterior y el cordón lateral o cordón medial o anteroexterno o anterointerno también son los nombres que tienen, que es lo que dijimos. La división anterior, fíjense, el nervio supraescapular se llama el tronco superior del plexo braquial y el nervio del lateral pectoral va a ser rama de cordón. Por lo tanto, si yo evalúo una parálisis del músculo supraescapular que va a inervar el músculo supraespinoso principalmente, podemos buscar una atrofia del músculo supraespinoso, por ejemplo, cuando hay una lesión del tronco primario del plexo braquial. ¿Sí? De ahí el nervio subclavio también sale de este lado. Sale del tronco primario. ¿Estamos? A partir de los cordones o fascículos, tenemos que va a alargar el pectoral menor, también tiene tres ramas principales, porque ya es C7, C5, C6 y C7, y luego van a dar ramas terminales, que es el músculo cutáneo, y el músculo cutáneo también va a tener C5, C6 y C7 como ramas terminales. Y va a emitir su rama, ¿sí? Lateral, como para formar luego el nervio mediano junto con la rama medial que va a venir del tronco inferior. Recuerden que el tronco posterior va a dar dos ramas terminales, el axilar, también llamado circunflejo, y el radial. ¿Estamos? Si seguimos hacia abajo, hacia la rama o el cordón inferior, está formado por C8, T1 y C8. Y también la rama posterior va a formar el cordón posterior y la rama anterior va a formar el tronco, o solita va a formar el tronco
inferior o el cordón, interno o medial, y va a dar músculos, fíjense, para el pectoral, y va a dar músculos antebraquial cutáneo interno y antebraquial cutáneo accesorio o interno. Y por último, estas ramas a veces las dan en este lugar, siempre fíjense son C8 y T1, va a dar el nervio mediano. Un lar es el nervio mediano que se van a ir luego hacia el brazo. La unión de las ramas tanto del tronco primario con C5, C6 y C1 va a dar lo que se llama el nervio torácico largo, que se va a dirigir hacia abajo y venir a ver parte de los paravertebrales. El cordón posterior, formado por las ramas posteriores de los dos troncos primarios, va a dar distintas ramas. Va a ser el subescapular, el tóraco dorsal y el subescapular, o el subescapular alto y subescapular bajo, o mayor y menor, y va a dar el tóraco dorsal a partir del cordón posterior. Por eso cuando nosotros vemos lesión del subescapular, músculo subescapular, nosotros tenemos que pensar en lesión del cordón posterior. Y eso se puede hacer con una agujita pinchando los nervios, y eso se llama electromiograma. Y las ramas terminales que ahora es el nervio axilar y el nervio radial. Fíjense que el nervio radial tiene ramas C1, C5, C6, C7, C8 y T1. El axilar, mientras tanto, tiene solo ramas C5 y C6 parecidos al músculo cutáneo, ¿sí? Y las ramas mediales van a dar otro nervio muy importante, que es el nervio mediano, las ramas, laterales de los cordones van a dar el nervio mediano, que tiene inervación no C5, sino C6, ¿sí? C7, C8 y parte T1, pero principalmente C6 y principalmente C6. Entonces, cuando uno va a ver cuál es la rama cervical que más predominancia le da a cada nervio, nosotros vamos a buscar que el subescapular es una rama C5 principalmente. El músculo cutáneo, si bien tiene los tres, es una rama también C5, quizás C6. El axilar es una rama C6 principalmente. El radial en realidad comparten todas las ramas, pero principalmente C6, C7. El mediano es principalmente C6 como término medial, y el T8 y el C8, T1, C8 principalmente es el nervio cubital. Cuando uno va a hacer un examen neurológico y va a ver que está lesionado ciertos nervios, ciertos músculos son los que inervan estos músculos, estos nervios, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de las ramas terminales. Este es el plexo braquial, ustedes lo ven en nuestra media, cómo surgen a partir de las ramas. Tiene una ramita del C4, pero C5, C6, C7, y de forma intrincado, como les dije, la X y la Z, en este caso está al revés la Z, y va a dar las ramas terminales con cada uno de los nervios que va a tener la conformación, como los vimos anterior. Pero lo primero que hay que partir es partir de un dibujo quizás simple, que nos va a permitir orientarnos en cómo se forma este plexo braquial, ¿sí? Hacia adelante tenemos el nervio mediano, baja junto al canal de la arteria humeral, va a ir por el canal bicipital del codo, por la región anterior, ¿sí? Y en el antebrazo, fíjense, va a inervar todos estos nervios, eh, que es el pronador redondo, el pronador cuadrado, el palmar mayor, el palmar menor, el flexor. Básicamente, la mayoría de los músculos que van a producir flexión en la mano los inerva, ¿sí? Y el músculo que es flexor del pulgar. Recuerden que el pulgar tiene un aproximador, un extensor y un flexor. La función flexora es del nervio mediano, en el pulgar. La función extensora es del nervio radial, cuando uno extiende el dedo pulgar, y cuando uno lo aproxima, o sea, lo aprieta contra la mano, no contra la palma, sino contra el costado, le hace la abducción o abducción, o sea, lo aproxima. Esa función de aproximación es una función del nervio cubital. Entonces nosotros en el dedo pulgar de la mano podemos evaluar las tres ramas más importantes: el plexo braquial, el radial con la extensión del pulgar, y con la flexión del pulgar el mediano, y con la abducción, con la aproximación, el nervio cubital. Y va a dar bien la muñeca, los tendones palmar mayor por fuera y menor por dentro, o sea, va a ir en el canal cubital, o se llama canal del carpo. Va a las ramas para el corto del pulgar, oponente del pulgar, y el flexor corto del pulgar, y los lumbricales externos. O sea, nos va a ir a la mano y va a ser la función principalmente de flexión. El músculo cutáneo, que es otra rama terminal, recuerden, es rama del cordón superior,
va a atravesar el músculo coracobraquial y va a inervar el bíceps, el coracobraquial, el braquial anterior, entonces nos va a servir para la flexión del brazo. La flexión del brazo, esa función de flexión del brazo es la que nos va a dar el músculo cutáneo. El cubital, bueno, va por debajo de la arteria humeral y en el nervio mediano y se introduce en el canal epitróqueo-olecraniano, entonces se tocan detrás, en el codo, en la región posterior, en la región interna, tiene el canal epitróqueo-olecraniano, ahí van a tocar el canal que cuando se aprietan mucho les da electricidad y va a entrar allí al antebrazo. Y fíjese, está por debajo del músculo cubital anterior, se pone en contacto con la arteria cubital. Inerva el cubital anterior y dos haces internos, los común flexores profundos los dedos, o sea, el flexor común profundo los dedos, o sea que básicamente nos va a ayudar a nosotros a hacer lo que se llama la flexión interna, ¿sí? La flexión interna del antebrazo y va a contribuir también en la pronación del brazo, nos va a salir básicamente este nervio, va a entrar en la muñeca por el canal de Gullón y va a poner un síndrome que se llama síndrome de Gullón. Vamos al nervio radial es el nervio extensor, o sea, cuando uno extiende tanto el dedo pulgar, lo extiende como extiende la mano, es la función principal. Fíjense, pasa por el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez, está, bueno, ya ustedes ya lo conocen a eso, vamos a ir hacia adelante, y va a inervar, fíjense, en todo su supinador largo, primer radial, segundo radial, supinador corto, ancón, extensor común del dedo cubital posterior, el tensor propio meñique, separador largo del pulgar, tensor largo del pulgar, el tensor propio del índice, todos los músculos extensores los va a inervar este nervio, que es el nervio radial, y nos va a dar todas o sea, si cuando se lesiona, las personas no pueden extender la mano. Entonces, una persona cuando se lesiona el nervio radial no la puede extender, cuando se lesiona el mediano generalmente no la puede flexionar, pero principalmente no puede flexionar los primeros tres dedos, desde el pulgar hacia el mayor y el anular, o sea, los tres primeros dedos, y cuando se lesiona el cubital no puede hacer la flexión interna de la mano y tampoco puede flexionar los dos últimos dedos de la mano, para que ustedes tengan idea. Y el axilar llega al hombro por el cuádriceps, pero lo principal es que va a ir al deltoides. Entonces una persona no puede levantar el brazo, o sea, extender el brazo lateralmente cuando tiene afectado el deltoides y el redondo menor. Y todos esos músculos podemos hacer con una agujita y saber qué nervio está lesionado. Bueno, terminamos con plexo braquial. Un resumen corto para que lo puedan entender e entrar al libro más claramente. Plexo lumbosacro. Vamos a intentar hacer en una sola presentación el plexo lumbar y sacro, o sacrococcigio, lumbar y sacrococcigio, tratando de mostrar los nervios más importantes que tenemos en esa zona. El plexo lumbar y sacrococcigio se va a extender desde L1 básicamente hasta S5 y va a formarnos básicamente S4, S3, S4, S5 el coccigio, de L5 a S3, S4 es el plexo, perdón, de L4 hasta S4 más o menos el plexo sacro, y el plexo lumbar de L1 a L4 es más o menos la disposición. Y van a aparecer de estos plexos, van a llamas terminales como el nervio ciático, el nervio obturador, el nervio femoral, ¿sí? Y vamos a ir viendo otros nervios que ya los voy a tratar de explicar en un gráfico o en un esquema para que lo puedan entender un poco mejor. Se encuentran desde la pelvis, van a bajar a la pelvis y van a formar inervación de los músculos de la pelvis y también van a hacer participar de la inervación simpática y parasimpática, sobre todo en la región de la pelvis. Vamos a ver, y fíjense acá, de T12 a L5, y acá tenemos S1 a S5, las vértebras dibujadas. Tenemos ramas que salen de T12, se van a astomosar, fíjense, con L1, y van a dar T12 junto con L1, van a dar el nervio hipogástrico, van a dar un nervio que se llama nervio ilioinguinal, y luego cuando le hagamos L2, que se van a astomosar con la última rama de L1, fíjense en L1, T12 solita. L1 va a dar tres ramas, va a formar el nervio hipogástrico, una rama sola, el ilioinguinal, y la última rama de L1 junto con la primera de L2 van a seguir conformando el nervio, van a dar el nervio genitofemoral. Y fíjense, a partir de L2, rama de L2,
que da dos ramas, L2. Que da dos ramas y la rama inferior se divide en tres ramas diferentes, ¿no? L3 va a dar tres ramas y L4 va a dar tres ramas fundamentales. Las ramas que vienen inferior de L2, rama de L3, ¿sí? Van a conformar el nervio femoral cutáneo lateral. Rama que viene de L2, rama que viene de L3 y rama que viene de L4 van a formar el nervio femoral que ustedes ya lo conocen, que va a ir al cuádriceps. Y la rama de L2 también, rama de L3 inferior de L3 y rama inferior de L4 van a conformar el nervio obturador. Luego nos queda una rama inferior de L4 que se van a astomosar con una rama de L5, S1, S2 y S3 y van a conformar unos nervios más grandes que ustedes ya conocen, que es el nervio ciático que se va a dirigir hacia afuera de la pelvis por la escotadura ciática. Recuerden, el nervio femoral se dirige hacia afuera de la pelvis va a pasar por el triángulo de Scarpa, ¿sí? Por debajo de la cintilla ilioinguinal, ilopubiana. Y por la escotadura ciática mayor se va a dirigir hacia afuera de la pelvis y va a formar. Ahora, las ramas S2, rama inferior, rama media de S2 y rama de S3 van a conformar el nervio femoral cutáneo y por último S4 con S2, S3 y S4 van a formar los nervios pudendos, ¿sí? Y los músculos nervios para el músculo elevador del ano. Y ahí ustedes tienen, les voy a poner en un segundo, fíjense en el hipogloso, el nervio hipogástrico va a ir al transverso y oblicuo del abdomen, el nervio ilioinguinal va a ir a la piel del pubis, al escroto, los labios mayores, el nervio genitofemoral va a ir a la piel del muslo, el cremaster y el testículo, el nervio femorocutáneo, femorocutáneo lateral, parte lateral del muslo y la rodilla, el nervio femoral, el saltorio, el pectino, la piel del muslo, la pierna y el pie, el nervio obturador, el músculo obturador a los autores y la piel interna del muslo, el músculo glúteo, el nervio ciático va a ir al músculo superior y a todo lo que es la parte posterior, va a inervar la parte posterior de la pierna. También va a ir al inferior glúteo mayor y cápsula y coxal. El cutáneo femoral va a ir a la piel del muslo y la pierna. El pudendo va a ir a la piel de la región inguinal y el escroto. Y ramos musculares posteriores del muslo, perdón, también el ciático, que eso saltó ahora recién. Y también viene el nervio tibial, plantar, sural, tríceps y sural medial, que dije toda la región posterior de la pierna, el nervio ciático. Y bueno, básicamente ahí terminamos lo que es el nervio lumbosacrococcígeo, por decirlo así, para que ustedes tengan un esquema más o menos ordenado de lo que habíamos visto y puedan verlo. Hay que repasarlo, hay que memorizar bastante esto y hay que tratar de hacer el seguimiento del nervio. Y no voy, por cuestiones de tiempo, no voy a avanzar con el recorrido de cada nervio. Vamos a ir con plexo, tenemos el plexo cervical. El plexo cervical, fíjense, se va a formar de C2 a C5, va a ser una formación como en arcos, y esos arcos que van formando acá, que ustedes lo ven, van a ir largando las ramas, que ya la vamos a ejemplificar dentro de ustedes pueden ver esta imagen y congelarla para repasar, pero básicamente, fíjense, está detrás del esternocleidomastoideo y nos van a servir para la inervación de los músculos en la región del cuello. También lo mismo vamos a hacer, C1, C2, C4, C3, C4 y C5, y vamos a poner el nervio accesorio, que ustedes ya saben que es el nervio espinal, y el asa del hipogloso, que es el nervio rama del hipogloso mayor. Recuerden, el nervio accesorio son ramas que nos van a servir, el hipogloso que viene y ya se junto al nervio accesorio, la asa del hipogloso, nos van a servir para empezar a formar este plexo cervical. Vamos a hacer el primer arco con C1 a C2, ¿sí? Y nos van a formar junto con el asa del hipogloso la inervación del músculo genioideo, tiroideo, va a ser un asa para conformar junto con C2 formando un asa y ahí van largas ramas para el genioideo, tiroideo, homoioideo, externotiroideo, externoioideo y homoioideo. ¿Estamos? Las ramas que van a tirar desde C1 y en anastomosis con C2. Hay ramas del nervio vago que van a contribuir para dar ramos a los músculos paravertebrales de esa región, por ejemplo, el recto largo anterior de la cabeza, y luego en anastomosis con C2 van a dar ramas para el transverso, los músculos paravertebrales,
para el para el músculo auricular y para el músculo occipital. Si largamos de las ramas a partir de las ramas T3 también van a formar asas que se van a anastomosar y acá junto con el nervio accesorio y con ramas de C4 y ramas de C5 van a dar para el músculo supraclavicular, para el músculo esplenio, elevador de la escápula, para el nervio, acá van a conformar, fíjense en la conformación del nervio frénico hacia abajo que va a recibir una rama de C2, C3, C4, C3, C4 y C5. Y luego de cada uno de estas ramas, C2, C3, C4 y C5, van a seguir el largo de la cabeza, como la siguiente, como para el largo de la cabeza y los paravertebrales también la inervación. Perdón, voy a volver hacia atrás. Eso es más o menos la disposición del plexo cervical para que ustedes puedan ver cómo se van dividiendo. Esta imagen es un ejemplo, si nosotros lo podemos ver acá, es más o menos esta representación que ustedes lo tienen acá, nada más que hecho con colores para que ustedes puedan ver los nervios que van a inervar. Esta imagen también es muy buena, es una imagen que nos permite ver toda la inervación que tiene el plexo cervical. Bueno, finalizamos con la introducción de plexo cervical y luego nos vamos a introducir en lo que es sistema nervioso autónomo. También voy a hacer una introducción tratando de abarcar los plexos más importantes para que ustedes puedan entenderlo. Es un tema que por ahí se estudia poco y también no se pregunta mucho, pero algunas veces son útiles y es útil conocerlo porque cumplen funciones muy importantes. Entonces nosotros tenemos el sistema nervioso que se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ya hablamos sistema nervioso central, hablamos parte del sistema nervioso periférico, pero si bien sistema somático. Una cosa que no he dicho es todo este sistema periférico se divide en somático y visceral y los plexos van a inervar, son plexos, la mayoría de los plexos son mixtos y van a permitir no solo inervación somática, que es la que nombré básicamente, sino también inervación visceral y van a permitirnos, van a ser parte de este sistema autónomo. El sistema autónomo es un sistema de que básicamente somos inconscientes y nos podemos dividir en un sistema parasimpático o cráneo-caudal o un simpático tóraco-abdominal. Me faltó la L ahí. El parasimpático es aquel que nos prepara para la huida, está mediado por mediadores químicos que nos preparan para rápidamente correr, escapar, salir de un lugar. Perdón, el simpático es el que nos prepara para la huida, para salir de un lugar, para escapar, recuerden, simpático o huida. Y entonces, por lo tanto, va a producir mediadores químicos que se llaman noradrenalina, adrenalina, y nos van a permitir transportar taquicárdicos, midriáticos, disminuir la salivación, producir broncodilatación para respirar mejor. Mientras que el parasimpático es todo lo opuesto, básicamente nos prepara para la relajación, el descanso y la tranquilidad, por lo tanto produce miomiosis, disminuye la dilatación bronquial, en realidad nos produce menos taquipnea, menos taquicardia, nos produce más bien bradicardia, y nos prepara en la alimentación, aumenta el peristaltismo para digerir la alimentación. Básicamente nos prepara para las situaciones en las que tenemos tranquilidad. Acá nosotros tenemos, fíjense por qué se llama el simpático, está formado básicamente el parasimpático por los pares 3, 7, 9 y 10 en la región cervical y de ahí en la región sacra, del S1 a S3, son las ramas parasimpáticas que nos van a permitir, que están indicadas en azul, para ir a los ojos y a los distintos órganos, la tiroides, etcétera, para tener las funciones. Y fíjense que a partir del 10, el 9 y el 10 va el 3 va hacia el ojo, el número 7 va hacia la región de las glándulas salivales, el número 9 va a ir toda la región faríngea y de la boca, y el número 10 va a ir al corazón, tráquea, bronquios, y va a ir hacia el abdomen a formar los plexos en el plexo, junto con el ganglio celíaco, formar el plexo celíaco, formar los plexos intermesentérico, mesentérico superior y los plexos mesentéricos inferiores. ¿Estamos? Y hacia abajo también va a ir a la región de la vejiga y toda esta región es sacra, va a ir a la región autonómica del riñón y la vejiga. Por eso cuando uno tiene disautonomía, que se llama, por lesiones de icono medular, con selección al icono medular que tiene las ramas S1 a S3 e incluso S4, se produce disautonomía y las personas tienen dificultad para la micción. La micción, si bien tiene un componente somático con unos esfínteres que son voluntarios, tiene un gran componente involuntario
que nos permite el peristaltismo a nivel de los uréteres y nos permite también las contracciones, el llenado, la contracción y la coordinación del vaciado a nivel de la vejiga. Y el simpático básicamente va a ir desde T1 a L12 y también algunas porciones cervicales básicas en donde vamos a tener distintos ganglios, los ganglios cervicales, que son superior, medio e inferior, y por ahí hay un tercero que se llama vertebral, y luego de T1 a L12 todos los plexos que van a formar el plexo cardiopulmonar, básicamente mediante el ganglio estrellado, y que nos van a permitir el control de la simpático y parasimpático respiratorio y cardíaco y bronquial. Vamos a ver, acá fíjense tiene el sistema simpático, fíjense nos produce dilatación pupilar, inhibe la salivación, relajación, broncodilatación, taquicardia, disminución del peristaltismo, estimulación de la liberación de glucosa para tener energía, secreción de adrenalina y noradrenalina por el riñón para prepararnos para la huida, produce relajación, relaja la vejiga para que no haya contracción básicamente y no orinemos, y contrae el recto, nos permite contraer el recto para que no haya defecación. Mientras que el parasimpático hace lo contrario, contrae la pupila. El parasimpático estimula por el núcleo de Edinger-Weckberg y el tercer par, estimula la salivación para comer, reduce el latido cardíaco para estar en situación de tranquilidad, produce broncoconstricción, en realidad hace que uno pueda respirar más tranquilo o en estado de reposo, estimula la actividad digestiva y estimula la secreción de la vesícula biliar como para la comida y contrae el músculo de la vejiga, el detrusor lo contrae para producir orina y en la relajación. Y todas esas interacciones entre simpático y simpático nos permiten llevar una vida. Y ese equilibrio es lo que nos permite tener una vida, digamos, orgánica, funcional. Cuando hay un exceso de actividad simpática, toda esta actividad simpática se produce, por ejemplo, gastritis, se produce broncoespasmo, se produce taquicardia y nerviosismo, se produce liberación de glucosa exagerada y se va a producir o predisponer la diabetes, etcétera, y un montón de otras patologías colon irritable, y eso es lo que se llama la famosa patología del estrés, que es una patología común, que es por una mediación central, básicamente una alteración en el equilibrio simpático y parasimpático. Que esa alteración en el equilibrio es lo que nos va a llevar a la enfermedad. Fíjense, más o menos nosotros tenemos las neuronas que vienen preganglionares, van a salir por el asta anterior, recuerden que estas son sensitivas, el asta anterior se llaman neuronas preganglionares, van a ir a un ganglio que va a estar generalmente, son paravertebrales todos estos ganglios, en esos ganglios van a hacer sinapsis, luego va a salir una neurona postganglionar que va a ir hacia un ganglio periférico en un plexo, ¿sí? O ganglio simpático periférico, y que ese ganglio simpático básicamente va a ser efector visceral al músculo liso, cardíaco y glándulas. Ese básicamente, entonces tenemos una neurona preganglionar, una neurona postganglionar que nos va a permitir luego ir a los plexos. Y vamos a hacer un repaso general para que conozcan y puedan introducirse después en el libro a ver los detalles de un plexo si esta clase no se hace tan larga. Nosotros tenemos básicamente, fíjense, estas son las cadenas simpáticas, me voy a retener un poco. En la región cervical tenemos simpático superior, medio, inferior, y por ahí al medio le llaman paravertebral. Estos ganglios simpáticos que van a recibir distintas ramas van a hacer su efecto sobre el ojo, sobre las glándulas salivales, sobre la tiroides, y algunas ramas inferiores de estos ganglios van a ir a formar el plexo cardíaco y pulmonar mediante un ganglio que se llama ganglio estrellado, que se encuentra en el vértice del pulmón, y van a permitir junto con la primera rama, la segunda y a veces la tercera rama torácica, van a formar el plexo cardíaco y pulmonar. Y hacia abajo, a partir de T2, T3 hacia abajo, durante 12 ganglios van a formar lo que se llaman la parte abdominal, que son los ganglios, se forman por el ganglio celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior, y van a formar lo que se llaman los plexos, el plexo solar, van a formar el plexo intermesentérico, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. El intermesentérico está formado a partir del plexo celíaco junto con el mesentérico superior, y ese plexo intermesentérico van a ayudar a formar el plexo mesentérico inferior y van a ir a inervar
las estructuras abdominales, el plexo celíaco viene a llevar el hígado, el estómago, el páncreas, la vesícula, mientras que el plexo mesentérico superior va a inervar parte, va a inervar, perdón, el plexo celíaco parte del intestino delgado, el resto de la parte del intestino delgado va a ir por el mesentérico superior y va a ir también en colon ascendente y colon transverso, y el plexo mesentérico inferior va a ir todo lo que es intestino o colon descendente, sigmoide hasta recto, y a partir de la región ya del último tercio del ano, ya tenemos el plexo sacrococcigio, ¿sí? O la cadena simpática ganglionar inferior, que ya nos va a ir a inervar la vejiga, va a ir a inervar el útero, va a inervar la parte testicular, va a ir a inervar lo que es la parte del riñón y las glándulas suprarrenales. Casi todos son ganglios mixtos que nos van a permitir tener doble inervación. Vamos a hacer un repaso. Fíjense, acá tenemos nosotros lo que se llama la cadena simpática cervical. Acá tenemos las raíces cervicales. Fíjense cómo de la raíz C1, C2, C3 y C4 van a formar el primer ganglio, que se llama ganglio cervical superior, de C1 hasta C4. Se va a conectar con los últimos pares craneanos. Ahí está equivocado, es este ganglio. Es largo y fíjense en una cosa importante. Los simpáticos cervicales va siempre pegado a los vasos sanguíneos, o sea, va pegado a la carótida. Por lo tanto, lesiones aoneumáticas de la carótida nos da lesiones del ganglio simpático cervical superior. Y una de las ramas de este ganglio simpático cervical superior va hacia la pupila, por lo tanto, y produce midriasis. Por lo que cuando está lesionado se produce miosis y es parte de un síndrome que se llama síndrome de Claude-Bernard-Horner. Va a inervar el seno carotidio y va a inervar también las glándulas salivales y la glándula tiroides. El ganglio cervical medio se encuentra en esta región, de C4 a C6, da ramas tiroideas hacia esta región, lo mismo que el ganglio cervical vertebral, a veces se los considera como único, como uno solo, ¿sí? Ganglio cervical, y va a inervar ramas cardíacas que también va a servir para controlar la frecuencia cardíaca. Las ramas vertebrales, las ramas postganglionares C6 básicamente, de C6 que es este, va a ir hacia la glándula tiroides, va a ir hacia para inervar la región subclavia y va a ir para el plexo prevertebral, todas las regiones, ramas simpáticas para esa región. Y por último tenemos el ganglio cérvico-toráxicos o los ganglios cérvico-toráxicos estrellados, que es este ganglio que está en la región inferior, que va a estar en el vértice del pulmón y que nos va a permitir también mediante cadenas, dar las cadenas ganglionares para el plexo braquial, para el plexo vertebral y ramas cardíacas y pulmonares que nos van a permitir controlar la frecuencia cardíaca y la dilatación pulmonar. En este vamos a ejemplificar lo que se ve en la cadena torácica, ¿sí? La cadena torácica gangliana, fíjense cómo los ganglios se sitúan alrededor del ángulo, del cuello, de las costillas, van a ir saliendo los ganglios que se van a ir uniendo a los pares intercostales también, van a ir uniéndose parte de los plexos, un plexo que se van a unir con el parasimpático que viene a partir del neumogástrico de un lado y de otro, y ramas también del frénico, sobre todo el frénico derecho, y van a inervar toda la región de la aorta torácica, el esófago, tanto simpático como parasimpático, y van a llegar, bueno, el parasimpático va por medio del nervio vago hacia el estómago y va a formar lo que es parte del plexo celíaco en esta región. Si seguimos más hacia abajo, vamos a hablar un poquito del plexo celíaco. Lo que tenemos que saber, chicos, que un poquito el plexo celíaco, el principal punto de función es el ganglio o el ganglio celíaco que está en esta región, que tiene una forma semiluna, así lo ejemplifica el libro, es difícil de ver, o sea, con astas y con región cóncava, y va recibiendo inervación. Por ejemplo, los nervios gástricos vienen de hasta internas, hasta externas, y va a recibir la inervación de esa manera. En el plexo celíaco está formado por el ganglio celíaco. El plexo mesentérico superior, su principal ganglio va a ser pero el plexo celíaco está formado, plexo solar está formado por el ganglio celíaco, que es este que está acá en esta región, de un lado y de otro. Tenemos el plexo mesentérico superior, perdón, el ganglio mesentérico superior que está en esta región, de un lado y de otro. Y luego tenemos los ganglios aortorenales que están en esta región. El simpático viene de T5 a T12,
y van a formar los nervios esplácnicos, que forma de T5 a T9 el nervio esplácnico mayor, de T10 a T11 el nervio esplácnico menor y de T12 el nervio esplácnico IMO, que es inconstante. El T5 y T6 esplácnico mayor básicamente va a dar una rama que va a ir hacia el ganglio celíaco, o sea, hacia hasta este ganglio. ¿Estamos? El nervio esplácnico menor va a dar ramas que van a ir básicamente a los tres ganglios, al ganglio celíaco, al ganglio mesentérico superior y al ganglio aórtico. Y T12, el nervio IMO, va a ir a los ganglios aórticos renales, pero también es inconstante. El parasimpático está dado por el neumogástrico, que va a venir hacia adelante, la cara anterior y posterior del estómago, y van a emitir ramas que van a ir básicamente hacia el cuerno interno de los ganglios celíacos y va a recibir desde el lado derecho una rama que viene desde el nervio frénico que va en la región cóncava del ganglio celíaco en la región de la convexidad. Y a partir de acá va a dar un origen, este plexo va a dar origen a lo que es el plexo mesentérico superior, que está en esta región, y al plexo mesentérico inferior, que está ya más en esta región, ¿sí? Y entre este y este vamos a encontrar el plexo intermesentérico, que vemos que se origina desde el plexo celíaco, se va a formar el plexo intermesentérico, que va a ir a hacer sinapsis con el ganglio mesentérico superior y con el ganglio mesentérico inferior, que nos van a dar básicamente la inervación de las estructuras abdominales que quedan. ¿Qué estructuras va a inervar el plexo celíaco? Va a inervar el hígado, la vesícula, el estómago, va a regular la secreción pancreática, básicamente es lo que va a hacer el plexo celíaco. El plexo mesentérico superior va a estar en esta región va a estar en esta región y va a inervar básicamente todo lo que es colon ascendente y colon transverso y parte último del yeyuno ilion. Y el plexo mesentérico inferior, a partir del plexo intermesentérico, que se llama plexo celíaco, como he dicho, va a estar más tirado hacia el lado izquierdo y va a inervar todo colon descendente, colon sigmoide y parte superior del recto. Y lo que nos queda hacia abajo, la cadena simpática sacra, también va a inervar lo que es la última porción del recto y el ano, y la región del ano, y va a inervar lo que es la vejiga, el útero, el ovario. Y una cosa que me olvidé de decir en el plexo celíaco, es que el plexo celíaco también va a inervar la parte de los riñones y las glándulas suprarrenales. Bueno, creo que ha sido una introducción que los puede ayudar a ustedes a incorporarse en el tema y bueno, desde ya les agradezco y a su disposición para dudas. Así que bueno, supongo que con esto será lo último que tenemos nosotros con respecto a, a sistema nervioso. Ya quedarán algunos temas más que bueno, veremos si lo podemos completar más adelante si nos da el tiempo. Muchas gracias.